Estamos transmitiendo. Muy bien. Entonces les doy los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, dependiendo de la hora que sea, desde donde me están viendo. Y además, si es que lo ven por repetición, por grabación, muy bienvenidos todos. Y a este ciclo de charlas gratuitas y en vivo que estamos dando como Campus Alama, sobre despertar de conciencia, expansión de conciencia y sabiduría. Recuerden que todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de Santiago de Chile, estamos dando estas charlas gratuitas, que también son en vivo, donde duran 1 hora de reloj, así es que nosotros a las 8 de la noche de Chile terminamos, y sobre sabiduría, expansión de conciencia. Bien, están uniéndose, me encanta verlos unirse a estas charlas. Voy a abrir el chat de Facebook y de YouTube. Yo aquí ya veo los de Instagram. Les quiero pedir si me pueden decir si se ve bien y se escucha bien. Por favor, si me pueden decir eso. ¿Qué tal Instagram, Facebook y YouTube? ¿Sí? Parece que sí. Está todavía acá. Bien, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Qué me pueden decir? Que alguien por favor me diga para poder arrancar con todo el día de hoy. Tengo un tema súper interesante para todos. Sí, Claudia dice que se ve bien, Andrea Arte también. Se corta un poco, dice María Fernanda. No sé si será mi conexión o no. Estoy en la mejor conexión que tengo en este momento, ¿ya? No puedo hacer nada más al respecto. Les pido que quizás podría suceder que sea un tema de conexión de sus casas, así que si se pueden poner más cerca del router o del módem, genial, ¿ya? Bien, vamos a arrancar el día de hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Valeria Mandakovich, soy la fundadora de Campus Alama, que es el aula virtual de expansión de conciencia. Y estamos en este ciclo de charlas en vivo y gratuitas todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de Chile. Duran 1 hora las charlas y el día de hoy, el tema de hoy, voy a hablar sobre el perdón, ¿sí? Sobre el perdón. ¿Qué es perdonar y por qué hacerlo? Ese es el título de la charla de hoy, ¿sí? Bien, como estamos en una charla interactiva, yo les quiero pedir que si tienen preguntas, la escriban en los chats correspondientes y así yo en algún momento de la presentación de hoy las voy a ir leyendo y las voy a ir contestando dentro de lo que nos dé el tiempo, por supuesto, ¿sí? Y como estamos en una comunidad de respeto y amor, les pido que esos comentarios y esas preguntas vayan en la misma línea. Bien, bien. Primera pregunta que les quiero hacer a ustedes, a ver, los voy a ir leyendo en los chats. Primera pregunta es, ¿quién de aquí siente que no ha perdonado a alguien? Que levante la mano, que diga yo en los chats, para así poder ir sabiendo si aún tienen algo que perdonar y si esta charla les va a servir o no. ¿Tienen algo que perdonar o no? ¿Sienten que no han perdonado a alguien? Puede ser a ustedes mismos, puede ser a otra persona. ¿Sí? Bueno, aquí ya siguen saludando. Nélida, yo, dice Marcela. Ya, Marcela dice que tiene que perdonar. En Facebook, en Instagram, no sé si está corriendo esto de los mensajes. Quizás estoy con un problema yo de transmisión porque veo solo un saludo ahí.
a mí misma, dice CG Marinaro. Ya, claramente es un tema muy, muy contingente. A todos nos atañe este tema del perdón. Bueno, quiero partir esta charla hablando del perdón. ¿Qué es perdonar? Porque a veces creemos que perdonar es condonar, es como olvidarse, es como hacerse el loco y no, en el fondo, hacerse el loco con esa situación o con esa persona que me hizo daño y dejarlo como a un lado. Es como una amnistía, y yo les quiero decir qué es lo que yo he entendido desde mi experiencia, desde las canalizaciones, desde la sabiduría que he adquirido en distintos lugares, qué es el perdón. Bien, para mí el perdonar es un acto de empoderamiento, y les voy a decir por qué. En primer lugar, cuando tú perdonas a otra persona, aceptas la responsabilidad de tu vida. Con esto no estoy diciendo que estás aceptando la culpa de lo que sucedió, sino que te estás haciendo responsable de tu vida. ¿En qué sentido? En que cuando tú perdonas, estás tomando una decisión consciente de que no quieres seguir intoxicándote con la experiencia o con esa situación que te causó daño o con esa persona que te causó daño. En el fondo, cuando tú perdonas, es como un acto de amor propio. Es un acto de empoderamiento en el cual conscientemente dejas de ser una víctima de las circunstancias. Y voy a hablar de esto para que todavía, yo sé que esto puede causar algunas... puede alertar, ¿no es cierto?, el ego de muchas personas, así es que déjenme terminar para que entiendan bien a lo que me refiero, ¿sí? Perdón. Ya. Entonces, para mí, perdonar, perdón, es un acto de empoderamiento porque tomas la decisión de hacerte cargo de eso que te está dañando, aunque ya haya pasado, aunque haya sido años y años y años atrás, ese evento, esa circunstancia, esa persona que se supone que te hizo daño, ¿sí? Tú sigues a través del rencor, a través de la culpa, a través de la vergüenza, sigues repitiendo esa experiencia, la sigues repitiendo con pensamientos muy tóxicos, muy dañinos, que a su vez generan emociones que son de baja vibración, que son también tóxicas, que generando también creencias, a veces creencias muy generalizadas para enfrentar situaciones futuras del mismo tipo, que también son de baja vibración y también te dañan, ¿ya? En el fondo son creencias limitantes. Entonces, cuando tú decides perdonar, tú lo que haces es tomar conciencia de que no quieres seguir repitiendo una y otra vez esos pensamientos tóxicos, ese recuerdo tóxico y esas emociones tóxicas. Tú lo que quieres es limpiarte, es liberarte, y eso hace, en el fondo, de que estás tomando un rol de protagonista en esa circunstancia. ¿Qué es lo que haces cuando perdonas? Dejas ir el rencor, lo dejas ir, lo liberas de verdad. Porque eso significa perdonar, ¿ya? No es hacerse loco o esconder o tapar de alguna manera el rencor, sino que es hacerse cargo de ese rencor que sientes y liberarlo de una vez por todas. También dejas ir culpas, tanto de otros como personales, porque a veces a quien tienes que perdonar es a ti mismo o a ti misma. Y dejas ir y liberas vergüenzas. O sea, todo eso es lo que estás liberando. Permiso. Bien. En este sentido es cuando yo digo que empiezas a ser protagonista en ese aspecto de tu vida. Tomas conciencia de que no te quieres seguir sintiendo de esta misma manera, que no quieres seguir repitiendo este patrón que es autodestructivo.
Y además, aunque no sea tan consciente, cuando tú decides perdonar, tú lo que estás haciendo es tomar la decisión de que tu estado emocional no está determinado por ese evento pasado. Eso es lo que estás haciendo. Que tú no permites más que ese evento pasado siga determinando cómo te sientes hoy, cómo piensas hoy y las decisiones que estás tomando no solo hoy, sino que también para futuro. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero con que perdonar es empoderante. Te empodera, te libera, dejas de repetir lo tóxico de esa situación. Sales entonces de esta conciencia de víctima, de víctima de las circunstancias donde es posible que hayas responsabilizado o culpado a esa persona o esa situación por cómo te sientes hoy, por las decisiones que tomas hoy, por lo que piensas hoy, por cómo actúas hoy, ¿sí? Dejas ese estado de víctima. Entiendes también, y esto es más de un orden más espiritual, entiendes de alguna manera que incluso ese acontecimiento que no quieres perdonar o esa persona que no quieres perdonar, entiendes que incluso ese acontecimiento fue orquestado por el universo. Entiendes que esa persona, al ser parte del mismo universo al cual tú perteneces, entiendes que ese acontecimiento doloroso que pertenece también a este mismo universo, y todos somos parte de lo mismo, todos somos parte de una misma fuente universal, todos somos proyecciones del universo, desde ahí tú entiendes que todo está orquestado y que ese acontecimiento y esa persona que te generaron dolor son seres divinos o son energías divinas también. El acontecimiento, una energía divina, la persona, un ser divino. Son parte de esto mismo. Y como nosotros estamos viviendo en esta tercera dimensión, una dimensión donde experimentamos la dualidad, lo bueno, lo malo, lo doloroso, lo que disfrutas de una manera tan extrema, como estamos en eso todos, yo sé que cuesta ver la divinidad detrás de estas circunstancias. Yo sé que cuesta percibir que este tipo de acontecimientos también tienen un propósito mayor. Y así como lo he dicho en otras charlas, ¿ya? Todos venimos con aprendizajes de vida. Y esos aprendizajes que los decidimos tener incluso antes de nacer, son aprendizajes que hemos acordado y que necesitamos también que existan circunstancias de vida que nos permitan hacer ese aprendizaje. Nosotros no podemos hacer un aprendizaje si es que todo se da de maravilla, si es que nuestra vida solo tiene altos y ningún bajo. De alguna manera, para hacer los aprendizajes, como lo he venido diciendo, tenemos que experimentar los dos polos de un mismo, como las dos caras de la misma moneda, los dos polos de una misma cosa, de una misma cualidad. Si venimos a experimentar la tolerancia, es muy probable que tengamos condiciones de vida que nos lleven a experimentar al principio la intolerancia. Intolerancia hacia los demás, hacia los animales, hacia lo que sea, ¿ya? Intolerancia. Eso, a primera vista, en esta tercera dimensión, parece ser algo negativo, algo malo, algo que de verdad te daña, pero desde un propósito mayor, incluso nosotros también diseñamos esos acontecimientos desde una conciencia mayor. Diseñamos esos acontecimientos para que podamos experimentar primero un polo y después de experimentar ese polo,
decidas de alguna manera experimentar el que viene. O sea, si experimentaste por mucho tiempo la intolerancia, lo que toca es experimentar la tolerancia. Cuando experimentas ambos polos, esto se integra y lo puedes hacer propio. Y tú te sitúas al centro de este continuo donde está un polo que es la intolerancia y el otro polo que es la tolerancia. A veces esas circunstancias que suceden dolorosas para aprender algo son situaciones imperdonables o que nosotros creemos que son imperdonables. O son personas que no hemos podido perdonar por ese daño que nos hicieron. Pero puede ser, si tú enganchaste con esa persona, si se generó esa situación, es porque de alguna manera, desde un propósito más alto, tú necesitabas esa situación y esa persona para hacer un aprendizaje. A veces cuesta perdonar porque nuestra mirada está en la tercera dimensión. Pero si entendemos el propósito mayor y qué es lo que vinimos a hacer acá y qué es lo que hacemos en cada una de las dimensiones en las cuales existimos, si entendemos que venimos a avanzar en nuestro desarrollo espiritual, a expandir nuestra conciencia y que la manera de hacerlo acá en la tercera dimensión es a través de aprendizajes y situaciones complicadas, entonces pasa que puede suceder este tipo de personas y situaciones imperdonables. Quiero que me den un minuto, un segundito. ¿Qué pasa? ¿No hay? Ya. Me acaban de decir que no estamos apareciendo ni en Facebook ni en YouTube. Así es que me imagino que por eso ha estado tan silencioso el chat. Bueno, estaremos por Instagram. Estaremos por Instagram. Qué pena que no se está viendo por ahí. Bien, volvamos a lo nuestro. De todas maneras, intentaré que esta charla quede grabada. A veces no me queda grabada en Instagram, así es que esperemos que esté bien ahí. Muchas personas se están uniendo por Instagram. Ya, se están uniendo por Instagram porque no pudieron por los otros medios. Ya, bien. Entonces, volviendo al tema del perdón. Entonces yo les decía que en algún nivel de conciencia, cuando tú perdonas, tú sabes que ese hecho, esa situación dolorosa que viviste, esa persona que se supone que te generó dolor, en alguna parte de tu conciencia más alta, tú entiendes que eso te está permitiendo avanzar en tu desarrollo espiritual. Eso es lo que te está permitiendo hacer. Me están diciendo, ¿puedes hacer un resumen, porfis? Ya, voy a resumir brevemente lo que acabo de decir, ya, porque sé que hay personas que se están uniendo recién. Entonces, yo lo que he dicho es que hasta ahora he dicho que perdonar es un acto de empoderamiento. Porque, en primer lugar, cuando tú perdonas, aceptas la responsabilidad de tu vida. No estoy diciendo que aceptes la culpa por la situación que sucedió. La responsabilidad es distinto a la culpa. Yo lo que quiero decir acá es que aceptar la responsabilidad es que tú estás tomando una decisión consciente de perdonar, de dejar ir, de desintoxicarte, de dejar de repetir una y otra vez ese acontecimiento doloroso y como consecuencia todas las emociones de baja vibración, todas las culpas, las vergüenzas, los rencores, todos los pensamientos y creencias limitantes que surgen a partir de ese hecho imperdonable. Cuando tú perdonas, te empoderas porque liberas esa toxicidad que has estado repitiendo quizás por cuánto tiempo. Dejas ir el rencor, dejas ir las culpas, tanto personales como de otras personas, dejas ir las vergüenzas y en ese aspecto tú estás tomando un rol de protagonista de tu vida y porque consciente o no conscientemente cuando tú perdonas, tú lo que estás haciendo es que decides conscientemente que, bueno, dije que no, a veces no es tan consciente, pero la repercusión es que cuando tú perdonas,
estás diciendo de alguna manera que tu estado emocional no va a estar más determinado por un evento pasado, no va a estar más determinado por ese evento ni ningún evento. Tú estás tomando una decisión en el fondo al perdonar que tu estado emocional no depende de lo que te pasó antes. Eso significa tener un rol de protagonista, porque sales entonces de esta conciencia de víctima, esta conciencia en la cual tú de alguna manera estás pensando, estás diciendo en el fondo de que ese hecho, ese evento pasado y esa persona que te provocó dolor determinan lo que tú piensas, lo que tú sientes ahora, las decisiones que estás tomando e incluso cómo estás actuando. Y eso es de víctima, esa es la conciencia de víctima. Cuando perdonas surge todo lo contrario, te empoderas y tomas un rol de protagonista. Al salir de esta conciencia de víctima, de alguna manera, en algún nivel más alto, que es lo que acabo de decir, de conciencia, tú entiendes que incluso ese evento, esa situación dolorosa, esa persona que te hizo daño, todas estas situaciones de alguna manera han sido orquestadas por el mismo universo, porque nuestro propósito en todas las dimensiones en las que existimos es evolucionar espiritualmente. Y concretamente, en esta vida, en esta tercera dimensión, la manera de evolucionar espiritualmente es a través de aprendizajes y manifestar la misión de vida. Como lo he dicho en otras charlas, los aprendizajes es lo que nos toma más tiempo, es lo que la vida nos pone muchas más experiencias para hacer los aprendizajes y si es que una situación te causó dolor y te está costando perdonarla, es que de esa situación tienes que aprender. Es una situación que te da la oportunidad, aunque haya pasado hace muchos años, al recordarla y al generar toda este ciclo tóxico y autodestructivo, esa situación es una verdadera oportunidad para expandir tu conciencia, hacer tu aprendizaje y de esa manera avanzar en tu evolución espiritual. Ese es el resumen hasta ahora. Entonces, perdonar, y acá sigo adelante, perdonar es el acto de liberarte de la toxicidad de repetir una y otra vez ese acontecimiento. Así como todas las emociones que acarrea al repetir esos acontecimientos, así como todas las creencias limitantes, todos los comportamientos y etcétera, etcétera. Todas las repercusiones de repetir ese acontecimiento tóxico. Y recordar a esa persona tóxica, o sea, más que tóxica, que tú crees que es tóxico, produce toxicidad en ti. Cuando perdonas a otro, necesariamente estás perdonándote a ti mismo o a ti misma. ¿En qué sentido? Cuando tú perdonas a otro, te estás liberando de esa percepción que te ha estado lastimando por todo este tiempo. Entonces, al liberar esa percepción, al liberar este ciclo y patrón autodestructivo, al liberar esa repetición constante de ese evento que sigue y sigue y no solo es el recuerdo, sino que es muy vívido, entonces comienzas a repetir las mismas emociones, las mismas sensaciones físicas, los mismos pensamientos y otros más que se van agregando durante el tiempo. ¿Qué es lo que pudiste haber hecho, que no hiciste, etcétera? Entonces, cuando tú perdonas a otra persona, al liberarte de la toxicidad, te estás perdonando a ti mismo. Te perdonas de haber ocupado el rol de víctima por tanto tiempo. De eso es lo que te perdonas. Te perdonas de haber decidido, aunque sea inconscientemente, te perdonas de haber decidido que tu vida actual y tus emociones están determinadas por ese acontecimiento pasado o por esa persona. Por eso es también un autoperdón, ¿sí? Dicho de otro modo, para hacerlo súper sencillo, dicho de otro modo, cuando tú vives sin perdonar,
lo que haces es que vives dañándote. Repites esta toxicidad. Repites esta situación, este hecho que aconteció. Repites las creencias, repites las emociones de baja vibración, repites el dolor, la angustia, la rabia, el rencor, etcétera, la impotencia. Y al seguir viviendo sin perdonar, al seguir dañándote de esta manera, eso determina tu estado mental y tu estado emocional actual. Tu presente y tu futuro están determinados por esa situación que sucedió si es que no perdonas. Tu presente y tu futuro están determinados por esa persona que te causó daño si es que aún no perdonas. Eso tiene millones de repercusiones, o sea, millones, pero así como algunos ejemplos es que debilita tu sistema inmune, te expones más a que te contamines energéticamente, te expones más a que sigan sucediendo situaciones de baja vibración donde tú repites una y otra vez ese recuerdo con otras personas en otras circunstancias. Porque si eso es lo que está en tu cabeza, el universo, como lo he dicho en otras charlas, el universo lee que eso es lo que a ti te interesa. Si tu preocupación es recordar una y otra vez ese evento, esa situación que aún no perdonas, esa persona que aún no perdonas, entonces el universo entiende que eso es lo que te interesa, y entonces el universo te va a entregar, te va a mostrar, te va a permitir experimentar más de lo mismo. Si cambian tus intereses, y eso se logra con el perdón, si cambias tus intereses, tus preocupaciones y liberas de una buena vez ese rencor, esa rabia, ese acontecimiento, esa persona, lo liberas de una buena vez, entonces el universo te empieza a entender que ya no te interesa tanto eso y empieza a darte oportunidades para experimentar otras situaciones que te generan otras emociones, otros pensamientos y son de mayor vibración. Entonces, cuando tú perdonas, te empoderas. Cuando tú perdonas, te transformas. Porque claro, imagínate lo que es dejar de repetir este ciclo autodestructivo y dañino. Al liberarte de este ciclo, al cortarlo de raíz y perdonar, tú lo que haces es que puedes ver muchos más aspectos de tu realidad. Y eso es lo que se llama expansión de conciencia. Eso es lo que se llama también avanzar en tu desarrollo espiritual. Entonces, para ir diciendo algunas cositas más, yo sé que hay preguntas, ya las voy a ver. Cuando tú perdonas, lo haces más por ti que por el otro. El perdonar es mucho más un acto de autoperdón, más por uno que por el otro involucrado o los otros involucrados. Porque te liberas, porque de verdad asumes un rol de protagonista y porque cuando perdonas es porque dices, ya no quiero vivir de esta manera, ya no quiero vivir pensando en todo esto que me pasó y estar determinado o determinada por esta situación anterior. No puede ser, ¿ya? Cuando tú perdonas, y yo sé que por ahí hay preguntas de este tipo, así es que aquí voy contestando algunas. Cuando tú perdonas, eso no implica que te tengas que seguir relacionando con esa persona. Esa es tu decisión. Cuando tú perdonas, no implica que tengas que forzarte a estar cerca de esa persona, sea quien sea, ¿sí? Sea quien sea. Puede ser un familiar, puede ser una expareja, no lo sé. Pero tú cuando perdonas puedes tomar la decisión de alejarte de esa persona y eso está bien. O puedes tomar la decisión de estar cerca o estar más o menos con esa persona, ¿sí? Pero tú de verdad liberas. Cuando tú perdonas, estás declarando que nadie
puede afectar tu destino con sus palabras, con sus acciones, porque tú, al perdonar una vez, entiendes que tienes la capacidad de perdonar. Entonces, si tú entiendes que tienes la capacidad de perdonar, incluso cosas que en algún momento pensaste que eran imperdonables, cuando tú entiendes eso, estás declarando justamente que nada ni nadie puede afectar cómo te sientes, qué es lo que piensas, cómo te comportas, qué es lo que decides. ¿Sí? Cuando tú perdonas, no significa que estás negando lo que sucedió. ¿Ya? Esto es bien importante. No significa negar, hacerse el loco, esto no pasó, ¿sí? No significa negar, tampoco significa evitar el dolor. Cuando tú perdonas, se trata de hacerte cargo de tus emociones. Se trata de ser sincero o sincera con lo que sientes y aceptas las emociones, aceptas la situación que sucedió, aceptas que los que estuvieron involucrados están involucrados, ¿sí? Aceptas que esas personas estuvieron ahí, ¿ya? No es evitar, no es negar. Entiendes que eso que sucedió podría ser producto de la ignorancia en términos de sabiduría de esas personas involucradas. Pero también entiendes que ese acontecimiento, si te afectó a tal nivel y lo sigues repitiendo, significa que esa situación y esas personas involucradas, de alguna manera, que es difícil entender en la tercera dimensión, pero que de alguna manera están colaborando en tu desarrollo espiritual, sea cual sea la situación. Ya estoy hablando de todas, absolutamente todas. He leído, me emocioné mucho hace poco tiempo, que leí sobre una mujer ya muy anciana a esta altura, que era niña, era gemela de otra persona, de su hermana, digamos, eran dos gemelas, que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que eran judías y estuvieron en un campo de concentración. Y me emocioné mucho que esta persona decidió, por el bien de ella, ven que pasa más por uno que por el otro, decidió por el bien de ella perdonar a sus agresores. Porque lo que hacían con los gemelos era hacer experimentos científicos, les inyectaban cosas que no sabían qué era, estuvo a punto de morir ella, su hermana todavía tiene enfermedades muy crónicas. Lo que estoy tratando de decir es que si ella pudo perdonar de verdad ese tipo, y que significó que no ver más a su madre, a su padre, a su hermano, porque los mataron, si ella pudo perdonar eso, díganme si no pueden ustedes perdonar eso que creen que es imperdonable. No se trata de hacer una competencia a quién puede perdonar más o no. Lo que estoy tratando de decir es que la capacidad de perdonar existe en cada uno de nosotros. Pero el foco no tiene que estar tanto en el otro que me hizo daño, sino más en mí, en que yo no quiero seguir repitiendo esta toxicidad en mí. Yo decido amarme en este acto de amor propio, perdono al otro. No es que lo condone, no es que decida hacer como que esto no pasó. En un acto de amor propio, primero, de amor propio, yo decido liberarme de la toxicidad. Y en un acto de sabiduría, de alguna manera entiendo que esa situación y esa otra persona, de alguna manera, están contribuyendo a mi desarrollo espiritual, porque me están dando unas oportunidades dolorosísimas probablemente, pero para yo expandir mi conciencia, para una oportunidad para experimentar quizás el otro polo. Porque para experimentar el otro polo de un continuo, tienes que tomar una decisión consciente. Por piloto automático no te va a resultar, ¿sí? Entonces, cuando tú perdonas, dejas de creer en la mentira de que los otros te pueden afectar.
Porque al perdonar te liberas y entiendes de que nada ni nadie afecta lo que sientes, lo que piensas, lo que haces y lo que decides. Cuando perdonas, entiendes de que estamos todos unidos con todo y con todos. Que la felicidad es parte de nosotros, no es algo que tengamos que buscar afuera. Entiendes que el perdón es parte de nosotros, no es algo que venga de afuera. La otra persona no es que tenga que hacer un acto heroico o pedir disculpas o pedir perdón para que nosotros perdonemos. Nosotros podemos perdonar aunque eso no suceda. ¿Entiendes de alguna manera que la abundancia, la alegría, la felicidad, todo eso es nosotros, es parte de nosotros, en este universo donde estamos todos unidos, con todo lo que existe y con todas las otras personas también, con todos los seres? Perdonar entonces te hace libre, te permite ser una mejor versión de ti y ver aspectos de tu vida, de tu realidad, que antes no podías ver porque no podías perdonar. Porque al repetir este disco rayado, tóxico y destructivo, solo puedes ver un aspecto muy acotado de la realidad. Cuando tú perdonas, te liberas de este disco rayado y empiezas a ver mucho más que antes no veías. Eso se llama expandir conciencia. Bien, quiero ver preguntas porque me imagino que hay varias. A ver, sé que acá hay muchos que venían de YouTube, de Facebook, lo siento mucho, no tengo idea qué falló en la conexión. Espero que quede grabada estas charlas para después tenerla en nuestro blog y también ponerla en YouTube. Déjenme ver, todavía no veo preguntas, que está en la parte de arriba de los saludos. Ya, Lucía Ponce dice, ¿es normal que una persona que te falló la perdonaste y siga haciendo lo mismo? Lucía, exacto. Ahora, es buena pregunta porque el perdonar es un acto personal. No es un acto que necesariamente involucra a la otra persona. Tú puedes perdonar a otra persona y eso no puedes incidir o no puedes pensar que necesariamente al tú perdonar al otro, el otro va a estar arrepentido y va a dejar de actuar de la misma manera. Eso es algo que no puedes, no es una consecuencia del perdón, ¿sí? Cuando tú perdonas, te liberas de verdad de esa situación. Y si es que esa persona sigue haciendo lo mismo, entonces tú tomas decisiones para que no te afecten. Porque al perdonar de verdad, de la manera que lo he estado diciendo hoy día, cuando tú perdonas de verdad, estás liberando esas situaciones, estás liberando el rencor, el odio, la angustia, lo que sea, estás liberando las emociones, las creencias, y si sigue haciendo lo mismo, tú entiendes que desde el perdón, tú estás decidiendo que nada ni nadie te afecta a ti. Entonces, cuando tú perdonas de verdad, tú estás tomando una decisión consciente de que esa otra persona no puede seguir afectándote, afectar tus emociones, tus pensamientos, tu forma de pensar, de actuar, tus decisiones, etc. Si eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Es que todavía no has perdonado. Y quizás no estás tomando las decisiones correctas, porque perdonar no significa seguir relacionándote con esa persona si tú no lo quieres. Tú puedes decidir no relacionarte con ella. A mí me cuesta, dice Pía. Bueno, el perdón es un acto de expansión de conciencia. Por eso cuesta. Si por mucho tiempo hemos estado en el rol de la víctima, perdonar es un salto cuántico y yo lo entiendo. Yo he estado ahí. Yo por muchos años estuve en el rol de víctima. Me sucedieron situaciones que en ese momento pensaba que eran imperdonables y no fue hasta que dije, no estoy dispuesta a seguir viviendo con este rencor o con esta rabia o con esta culpa o con esta vergüenza. No, como no estoy dispuesta a hacer eso,
y comencé a amarme a mí misma, entonces decidí perdonar, ¿sí? Perdonar es un acto de amor propio. Entonces, lo que cuesta quizás es llegar a ese estado, ¿sí? Y también quizás cuesta tener la sabiduría de entender de que esa situación y que esa persona están contribuyendo de alguna manera a tu desarrollo espiritual. Yo sé que eso cuesta porque estamos en la tercera dimensión y nadie nos dice que eso es así. Pero si lo empiezas a sentir, te vas a dar cuenta que es verdad. Déjenme ver. Más preguntas. Lucía dice, perdonar es olvidar el daño. No es olvidar, es hacerse cargo y liberarlo, ¿sí? Tal como lo dije. Yo sé que estas son preguntas anteriores y quizás ya entendió Lucía, pero prefiero leerlas. Juanita dice, qué gusto de verte, Valeria, perdóname a mí misma de palabras, pensamientos. Sí, perdonarte a ti misma también es parte de lo que estoy hablando, es un acto de amor propio. Es liberarse, es dejar de culparte por eso, ¿sí? Tú te liberas de la culpa en ese sentido. Ya esto ya lo respondí. Buenas tardes, un abrazo. Hay muchas personas acá conectadas. Desde Venezuela están saludando. María Fernanda, pero también significa correr, se le da repetición, ¿no? Ya no habilitar que se repita eso tóxico. No entiendo bien lo que dices, María Fernanda, a ver si lo puedes explicar mejor. Y Moni del Mar pregunta lo mismo que María Fernanda. No sé, no entiendo bien la pregunta. Luego del perdón, dice Moni, uno se aleja de esa persona o situación, ¿hay algo malo en eso? Bueno, como lo dije, puedes alejarte o no. Todo, pero lo importante primero es liberar. Y desde ahí tomar la decisión, ¿qué es lo mejor para ti? Porque perdonar no significa obligarte o forzarte a seguir relacionándote con esa persona, ¿sí? Pero sí es liberar de una vez por todas lo que pasó. Pamela Carvajal, sí, yo intenté en las dos partes. Ya, esto es por, por Facebook e Instagram. Bien. Moni dice, luego del perdón, si uno se aleja de esa persona, ya, eso ya lo respondí. Acá estamos. ¿Qué hacer? ¿Alejarse de esa persona o no? Ya lo respondí. Si has perdonado y seguido adelante y te hacen después lo mismo que hago. Bueno, Gladys, si te hacen lo mismo, es que insisto, cuando tú perdonas de verdad, estás tomando la decisión que eso te deja de afectar para siempre. No puedes seguir afectándote. Entonces, si sigue haciendo lo mismo esa persona, como tú ya eres protagonista de tu vida, tú decides que no te afecta y tomas decisiones en función de eso. Puede ser alejarse una alternativa, puede ser confrontarla o puede ser rayarle la cancha, puede ser, no lo sé. Eso depende de ti. Como lo digo en todas las charlas, cuando yo hablo de cualquier tema de expansión de conciencia, más que dar un manual conductual, una receta de cómo actuar, lo más importante es desde qué energía estás actuando. Si tú perdonaste de verdad, vas a saber perfectamente cómo actuar y qué decisión tomar con respecto a esa otra persona. Inés, si yo soy divinidad, se supone que soy un ser perfecto, entonces ¿por qué tengo que venir a hacer algún aprendizaje a una dimensión inferior? Inés, hay una charla que hice que se llama El origen del universo, me parece. ¿Ya? La puedes solicitar, ahí explico perfectamente lo que estás preguntando, pero si me meto ahora en eso voy a abrir una caja de Pandora y de verdad es muy grande el tema. La puedes solicitar a nuestro correo contacto@enfoquealama.com y ahí te la enviamos. Ya, el origen del universo me parece que se llama. Buenas noches. Ángeles dice, si la situación se repite es porque no hice mi aprendizaje. Probablemente, es muy probable. Si la situación, pero
no sé a qué te refieres, si la misma situación que se supone que no, que ya perdonaste, si te refieres a eso, Ángeles, a ver, uno tiene que seguir haciendo un aprendizaje. A ver, si uno se da cuenta que no ha hecho un aprendizaje si es que se repite una situación o parecida, digamos, y aún te afecta. Si te sigue afectando esa situación, entonces no has hecho el aprendizaje. Si esa situación se repite y no te afecta, significa que ya hiciste el aprendizaje. Ahora bien, como lo he dicho hace poquito, si tú perdonaste de verdad y la otra persona sigue haciendo lo mismo, el mismo tipo de daño, entonces tú desde el perdón sabes que no te puede seguir afectando y tomas decisiones como alejarte u otra cosa para que no te afecte, porque tú sabes que la felicidad, tu felicidad, tus emociones, lo que piensas, lo que decides, cómo actúas, depende de ti, no de esa persona. Tere dice, perdonar es casi lo mismo que dejar de culparse. Si entiendes como que te está costando perdonarte a ti, claro, en general lo que cuando tú no te cuesta perdonarte a ti es porque tienes una culpa. A veces también en ciertas situaciones hay culpas, aunque sea otra persona la que te haya dañado, a veces también hay culpas en esas situaciones, ¿ya? Pero sea lo que sea, perdonar es dejar ir, liberar culpas, rencores y vergüenzas. Las vergüenzas también están incluidas acá. Perdonar, dice Oli, perdonar permite liberar las creencias erróneas que se han manifestado, tomando la responsabilidad por lo vivido y al hacerlo se aprende. Bien, sí. Andrearte dice, yo perdono porque a mí me hace bien, me siento liviana y paz en mi ser. Ese es el resultado de perdonar. Ese es el resultado, en vez de seguir repitiendo eso tóxico. Micho de Trapo dice, si la situación es demasiado terrible como un violador o matar o tortura. Bueno, Micho, di un ejemplo súper grave, ¿no es cierto? Y complicado y doloroso de una persona que mataron a sus padres, a su hermano, que experimentaron con ella y su hermana, que casi muere sola en un hospital en la Segunda Guerra Mundial. Todos tenemos la capacidad de perdonar absolutamente todo. Pero el perdonar, todo depende del foco donde tú pongas el foco. Porque si tú pones el foco en lo terrible que te sucedió y sigues repitiendo en tu cabeza eso terrible que te sucedió, entonces sigues repitiendo la misma toxicidad, ¿sí? Si tu foco es, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto o dispuesta a seguir repitiendo esta toxicidad. Porque me quiero amar, porque merezco ser feliz, porque siento que de alguna manera ya no me corresponde seguir repitiendo esto, entonces tú perdonas, ¿ya? Lo haces más por ti que por el otro, tal como lo he dicho antes. Abacachan dice, ¿puedes perdonar post situación cuando ya te sientes bien pero sin tener contacto con la otra persona? Ya se cortó la relación. Sí, puedes perdonar sin decirle a la persona te perdono. ¿Sí? El perdón es un acto de liberación, no es un acto en el cual tú informas, necesariamente podrías hacerlo, ¿ya? Pero no necesariamente tienes que informarle al otro, no te preocupes, ya estás perdonado o perdonada. No tiene necesariamente que pasar eso. Puedes hacerlo aunque ya no veas más a esa persona. Sigo leyendo. Eso ya lo contesté. ¿Cómo puedo saber si realmente perdoné? Buena pregunta. Y respondo. Cuando tú perdonas de verdad, sucede que cuando te acuerdas de ese evento, ya no te provoca ninguna reacción visceral. Lo ves como algo neutral.
Cuando tú perdonas de verdad, aunque mencionen, escuches o te acuerdes de esa otra persona, ya no te provoca esa reacción visceral. Eso es bien importante. Ese es el indicador corporal y emocional para entender de que ya perdonaste. ¿Sí? Es posible, de verdad que es posible. Pero hay que tomar una decisión de amor propio. Si no está esa decisión ni disposición, el perdón no puede suceder. ¿Ya? Por eso es importante esto del amor propio. Natalia dice, ese perdón no necesariamente se hace presencial. Claro, como lo dije, no necesariamente. Yo sé, acá están saliendo cosas bien personales, como cómo perdonar al amante del padre de mis hijos. Aún me afecta a ella y sueño con ella. Entonces es primero tomar una decisión. A ver, les voy a decir algunas cosas que puede que les sirva. No es exactamente una terapia ni una técnica de sanación, pero quizás son fases de esta sanación, de este perdón, de este liberar. En primer lugar, lo primero que tiene que pasar para que perdones es tener la disposición de perdonar. Tener esta disposición de decir, desde el amor propio, desde el amor que aún me tengo, necesito perdonar porque no puedo seguir en esto tóxico. ¿Ya? La segunda fase es practicar el perdón. El perdón no es algo que se haga una vez y después me olvidé y me voy. Como decía, el indicador de que tú perdonaste es cuando no te pasa nada si recuerdas esa persona o esa situación. Nada, no aparece lo visceral. Entonces, ¿cómo se practica el perdón? Acá hay muchas maneras. Hay meditaciones, está el Ho'oponopono, están las canalizaciones, hay mantras, hay sanaciones, hay terapia. Las maneras son múltiples. Lo importante es primero tener la disposición y después practicar el perdón, practicar una y otra vez ese perdón. Todos los días. No es una cosa de una vez. Esto no es un acontecimiento. El perdón es un proceso. ¿Ya? La tercera fase del perdón es estar dispuesto al ya estar practicando, ¿no es cierto?, el perdón, estar dispuesto a ver los hechos desde la perspectiva de la otra persona. Esto no implica que estés de acuerdo con lo que hizo o pensó o lo que sea, tomó la decisión esa persona, sino que implica que tú entiendes desde dónde hizo lo que hizo. Tratar de ponerse en el lugar, solo tratar, ¿ya? Tratar de ponerte y tratar de ver los hechos desde su perspectiva. Eso te ayuda, porque eso permite que aparezca en ti mayor sabiduría, porque ves más aristas de esta situación, aunque no estés de acuerdo, y también te permite conectar poco a poco con la compasión, ¿ya? Esto no significa que tú hagas la vista gorda a lo que pasó, sino que la compasión es tratar de entender también por qué hizo lo que hizo el otro. La cuarta fase y última es que le deseas bien a esa persona. No solo ya practicaste mucho tiempo el perdón, estás dispuesto a ponerte en el lugar del otro y te pones en el lugar del otro en esa situación, sino que ahora además le deseas el bien. Le deseas el bien porque entiendes que fue un elemento, esa persona, de una situación que tú necesitabas vivir para avanzar en tu desarrollo espiritual. Como entiendes que fue una pieza de ajedrez, aunque tiene una voluntad de esa persona, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que no tenga voluntad, pero el universo está conectado en una perfecta inteligencia. Entonces, cuando tú le deseas bien, ya es porque estás superado, ya pasaste el rencor, la rabia, la vergüenza, la culpa, estás pasando todo eso. Opcionalmente, en esta fase de desearle el bien, podrías hacer un acto simbólico
para enviarle energía de alta vibración a esa persona, como bendiciones quizás a esa persona. Un acto simbólico como escribir una carta, puede ser una carta que entregues o no, pero al escribir una carta, ese acto simbólico de, ¿sabes qué? Yo acepto lo que pasó, te perdono, pero esta es la cuarta fase, ¿ya? Te perdono, ya entiendo que fuiste parte de un evento que yo necesitaba experimentar para avanzar en mi desarrollo espiritual. Te deseo lo mejor, te deseo de verdad lo mejor, pero esto lo tienen que sentir, no es solo escribirlo, ¿sí? Es opcional este acto simbólico, puede ser otro, ya hay muchos tipos de actos simbólicos que se pueden hacer. Lo importante es desearle el bien de corazón. Entonces, después de estas 4 fases, si aún sientes rabia cuando te acuerdas de la persona o de esa situación, entonces aún no has perdonado. Tienes que seguir practicando el perdón, ¿ya? Tienes que seguir poniéndote en el lugar de la otra persona y tienes que desearle el bien. La diferencia entre disculpar y perdonar, pregunta Marcela. No, esto depende de la persona que te lo diga, Marcela, pero para mí disculpar es pedir disculpas, ¿sí? Es como el disculpar tiene que ver con un acto muy físico, verbal, donde hay 2 personas y yo disculpo a la otra o la otra me pide disculpas, ¿sí? Pero el perdón es un proceso de liberación. Para mí hay personas que te van a decir que es lo mismo. Dale tú el significado que quieras. Lo importante es el proceso de liberación de la toxicidad del que estoy hablando, ¿sí? Verónica Barrera, no es necesario presencial, basta con decretarlo, exacto. Ajá. Bueno, les acabo de dar tips para llevarlo a la práctica. Ya. Cuando tú perdonas y esa persona sigue repitiendo su accionar y tienes que seguir viéndola por estar vinculada a tu familia haciéndose la víctima, es que cuando tú perdonas, no te afecta, aunque siga haciendo lo mismo, aunque la sigas viendo y aunque se siga haciendo la víctima. No te afecta, porque decides que no te afecta. Porque cuando tú perdonas de verdad, te liberas, de verdad te liberas y puedes seguir haciendo lo mismo, pero es como que te parece te parece tan repetitivo eso que hace el otro, y que no te afecta en tu vida, que da lo mismo si la ves o no la ves. Ahora, distinto es si una persona te va a hacer daño físico, ahí tú te tienes que alejar, pero el perdón está, tú ya liberaste. Entonces, si te pasa eso todavía, no has perdonado aún. Bueno, cuando es tu madre, bueno, el perdón es con la madre, el padre, la madre, la pareja, la expareja, hasta los hijos, los hermanos, son personas que en primer lugar tenemos que perdonar, ¿sí? Sobre todo los padres. Siempre hay un perdón que hacer, hay una liberación que hacer en ese sentido. Y se puede, y se puede. Queda poquito tiempo, queda 1 minuto para terminar. Ya, les quiero decir algo, no alcancé a contestar todas las preguntas. Me parece que este tema lo podríamos seguir hablando en otra oportunidad. Les quiero dejar desde ya 2 invitaciones. La primera invitación es que si quieren saber más acerca de los propósitos de vida que tenemos y para perdonar necesitamos estar más en nuestro centro y entender esos propósitos, los invito, si es que no han asistido, a una masterclass que es gratuita, ¿ya? Que se llama Cómo vivir desde tu centro, pase lo que pase. Si quieren inscribirse en esta masterclass para vivir desde el centro, entonces nos pueden escribir para enviarles el link y se registren, porque eso es con registro, ¿ya? Entonces nos escriben a contacto@enfoquealama.com si quieren registrarse. Y lo otro es que agenden. Ya, se cortó recién la transmisión, no fue mi intención.
quería hacerles la segunda invitación. Lo voy a dejar grabado en el IGTV de Campus Alama. Ya quedó grabada la transmisión anterior. Esto es solo para finalizar. Decirles que la segunda invitación que les tengo es que agenden en sus calendarios todos los miércoles a las 7 de la tarde, que estamos haciendo estas charlas en vivo con preguntas, ¿no es cierto?, y gratuitas, justamente para ayudar a nuestra comunidad y a todas las personas que se quieran unir en sus procesos de expansión de conciencia, de conectar más con la sabiduría y de esa manera avanzar en su propio desarrollo espiritual. Entonces, todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de Santiago de Chile, que son las 6 de la tarde de Ciudad de México y de Colombia, que son las 8 de la noche en este momento en Argentina. Todos los miércoles a esa hora voy a estar con este tipo de temas, ¿ya? Les mando un súper abrazo, les repito de nuevo que también pueden participar en la masterclass gratuita que estoy dando sobre cómo vivir desde tu centro, pase lo que pase, y para registrarte en esa masterclass, si te interesa y no has participado antes, nos escribes a contacto@enfoquealama.com. Te mando un súper abrazo, disculpa por todos los problemas de conexión que tuvimos hoy, pero ya quedó grabada esta charla. Ya, nos vemos el próximo miércoles. Chao.